El guajolote, una historia de brujas. No recuerdo con exactitud la fecha, pero era una noche de julio del año 1978. Regresaba a casa luego de haber cumplido con una jornada más de trabajo, sin pensar en otra cosa más que llegar para darme un baño, cenar y descansar, pues en la madrugada siguiente debía repetir la rutina. Las plantaciones de elotes donde yo trabajaba en esos días estaban a unos 10 kilómetros de mi casa. Había una carretera que la comunicaba con la zona urbana, pero como yo vivía en el lado opuesto, sí o sí debía transitar por un único camino que había, el cual era de terracería y atravesaba por el medio del campo, y lo hacía caminando siempre en plena oscuridad, dada la hora en la que salía. Me acuerdo claramente cuando comencé a percibir un turbio entorno. Era como si todo hiciera silencio, con solo decirles que hasta el cantar de los grillos se había callado en ese sector. Conforme iba tratando de descubrir a qué se debía ese fenómeno, y cuando ya había avanzado un poco más, de pronto resonó un espeluznante quejido de dolor, combinándose con un par de palabras a las que reconocí que provenían de una mujer mayor, las cuales hicieron más tétrico el asunto. Malditas, hagan que ella sufra como yo lo estoy haciendo ahora, que no se escape del castigo. Hagan lo que me hizo, o que nuestro amo haga lo mismo con ustedes. Este es su destino, así como este es mi final. Me detuve en seco, y en tanto mis piernas comenzaban a temblar, miraba hacia el frente tratando de ver quién estaba ahí. La oscuridad de esa noche en particular no era tan intensa, pero aún así no podía ver nada. Cuando un nuevo quejido volvió a sonar, entendí entonces que la mujer podría estar al costado del sendero, entre las malezas, que por cierto abundaban en el sitio. Temeroso y decidido empecé a caminar nuevamente. A fin de cuentas era una anciana que estaba sufriendo, misma que podría estar herida. Luego de avanzar unos metros más, logré ver que en efecto yo tenía razón. Había algo entre las malezas, pero aquello no era lo que esperaba ver. Mi nombre es Abraham Gómez Zamudio. Soy del estado de Guanajuato, en México. Tenía 18 años de edad cuando ocurrió lo que acabo de narrar, pero esto no es otra cosa más que el principio de mi historia. La criatura parecía un ave, pero era enorme. Podría decir que se trataba de una lechuza, ya que estaba cubierta de plumaje. Tenía sus alas extendidas y las movía en tanto lanzaba los quejidos, como si intentara levantarse, y eso le causaba dolor. Despedía un olor pestilente, similar al de un animal ya sin vida, al cual se le está pudriendo la carne. Me quedé paralizado. No sabía cómo proceder. Nunca había visto una criatura de esas características, por lo que se entorpecieron mis sentidos. Esa cosa estaba sufriendo. De eso no tenía duda alguna, porque incluso en un momento dado, tal vez porque apenas se había percatado de mi presencia, hizo silencio para posteriormente mover lentamente su cabeza y fijar sus ojos en mí. Un escalofrío intenso heló mi alma. Ciertamente sus ojos eran tal cual como los de una lechuza, pero estos expresaban un dolor como si fueran los de un humano. Para ese entonces se me olvidó por completo buscar a una mujer, pues todo indicaba que se trataba de esa criatura, la que emitía los lamentos. Vi lágrimas en esos ojos, los cuales cerraba y volví a abrir con un parpadeo débil y padeciente. Acto seguido, y luego de haber realizado varios intentos desesperados por levantarse, sin poder lograrlo, como si se sintiera amenazada por mí, finalmente se quedó inmóvil otra vez. Apoyó su cabeza sobre la tierra, para que al cabo de unos instantes más, me hiciera testigo de un espectáculo tan increíble como aterrador. Su cuerpo comenzó a ponerse rígido, exactamente después de dar un último quejido, seguido por un suspiro. Vi perfectamente cómo su pecho dejó de moverse, como si ya no respirara, dándome a entender que verdaderamente había fallecido.
y así manteniendo mis desorbitados ojos sobre esa cosa, contemplé la espeluznante mutación que comenzó a sufrir. Primero fueron sus alas y patas. Estas empezaron a temblar emitiendo un crujido como de huesos al romperse. Absorto vi cómo éstas crecían de tamaño, a la vez que adoptaban una forma más alargada y humana. Una a una sus plumas empezaron a desprenderse de su cuerpo. Simplemente se le caían como si ya no pertenecieran a su fisonomía. Cuando divisé estupefacto que sus extremidades ahora eran brazos y piernas, con sus respectivas manos, pies y dedos, comprendí que su naturaleza estaba maldita. Le crecieron cabellos sobre su cabeza cuando ya se le habían desprendido todas las plumas. Estos eran blancos, desprolijos, mugrientos, malolientes como toda su presencia. El cuero que la rodeaba y que antes era negro, ahora cambió a un tono color piel, cubierto de arrugas y llagas, las cuales se expandían a lo largo de su físico. Estas eran supurantes. Podía ver el espeso fluido amarillento de pus que empezaba a brotar. Su rostro también sufrió tan funesta mutación. Su pico se redujo hasta convertirse en labios rajados y sangrantes, desde donde esa boca abierta quedó su lengua expuesta. Visión extremadamente repugnante como cada fragmento suyo. Pero esa lúgubre experiencia no terminó ahí, pues segundos después me daría cuenta de algo que finalmente me hizo regresar a la realidad a causa del pavor, obligándome a correr para salvar mi vida. Una vez que el cuerpo de la criatura quedó transformado en su totalidad en una anciana, y mientras presenciaba cómo comenzaba a deteriorarse, de tal manera que la carne podrida se le caía a pedazos, un aleteo resonando en las cercanías llamó poderosamente mi atención. Al levantar la mirada, a unos metros más en dirección hacia el interior del monte, sobre las gruesas ramas de unos árboles, habían otras aves más, enormes y monstruosas, de idénticas características a la que vi fallecer con mis propios ojos instantes antes. Sin lugar a dudas eran otras brujas, pues así fue como clasifiqué a la que acababa de ver expirar. Me miraban con maldad, con odio, como si mi presencia ahí les aborreciera. Un ligero estruendo sonó de repente. Era aquel cuerpo que tenía cerca, que como si fuera parte de un hechizo de brujería, o algo propio a su naturaleza, ahora estaba ardiendo. Esa fue mi oportunidad, la única que me dieron quizá, y mientras corría con todas mis fuerzas alejándome de ese lugar, iba pensando en lo que esas condenadas malditas eran capaces de hacerme, si me quedaba un segundo más ahí. Ya había escuchado muchas historias en las cuales narran que las brujas poseen la capacidad de transformarse en animales, pero les juro que nunca pasó por mi cabeza que vería una, y mucho menos en la forma y circunstancias en las que me tocó esa vez. Llegué a casa maltrecho, sin aliento, atontado y sin poder querer dar crédito de lo que acababa de vivir. Mis padres, molestos, comenzaron a reprenderme por ser tan ingenuo de haberme quedado a ver cómo la bruja daba su último aliento de vida, en vez de haber huido apenas me di cuenta de lo que era, explicándome que lo que yo presencié se trataba de un ritual que realizan cuando éstas dejan este mundo para pasar al infierno mismo. Por mi parte trataba de hacerles entender que no me quedé por curiosidad, y que fue el propio estupor que me dominó, el que me hizo quedarme petrificado. Pero solo mi abuela me comprendió. Ella siempre me apoyaba en todo, por lo que me sentí reconfortado. Pero más reconfortado me sentí aún cuando ella me aseguró que no me preocupara, que esas brujas no me harían daño alguno. No obstante, cuando pasaron unas semanas desde que tuve el encuentro con aquella bruja moribunda, la paz en el rancho cambió drásticamente, y literalmente para mal. Eran como a las 10 de la noche. Junto a mi padre estábamos sentados en un tronco que teníamos a un costado de la puerta de ingreso a la casa. Él me hablaba de un trabajo que pensaba aceptar, pero como este era fuera de la ranchería, me preguntaba si yo estaba dispuesto a hacerme cargo de todo mientras él estaría ausente.
ya que yo soy el mayor de mis hermanos. Por dentro no me sentía capaz para dicho compromiso, ya que eso significaba que debía renunciar a mi trabajo para hacerme cargo de los animales que teníamos. Pero ya ven, al menos en ese tiempo no se podía contradecir a los padres. Precisamente en esos momentos tenía cargando en mis brazos a una cría de cabra, a la cual le había tomado particular afecto, dado a que su color se distinguía de las demás. Pasados unos minutos, mi madre nos pidió ingresar para poder cenar, y después de eso nos preparamos para dormir. Ignoro la hora que era, pero me desperté cuando algo pesado cayó sobre mi cama, golpeándome las piernas. Como hacía calor en esos tiempos, yo dormía con la ventana de mi habitación abierta. Eso me llevó a pensar que podría haber sido un animal, el cual ingresó a través de esta, pero como aquella cosa no se movía, y no podía reconocer de qué se trataba, me levanté para encender la lámpara que tenía en mi cuarto. Mi cuerpo se paralizó otra vez, así como cuando vi a la bruja expirar aquella noche, pues lo que había caído en mi cama era la extremidad superior de la cría de la cabra preferida, bañada con su propio líquido rojo, la que horas antes yo cargaba en mis brazos. Y teniendo en cuenta eso, quien le hubiera provocado ese brutal acto, y luego arrojó esa parte sobre mí, lo interpreté como sin duda alguna nos hubiera estado espiando. Solo bastó que dirigiera mi mirada hacia la ventana para ver al otro lado al culpable, posando amenazante en medio del patio, y con vil crueldad estaba una de esas brujas convertida en ave, con un muslo presionando con su enorme pico, que seguramente también le pertenecía a la misma cría. Pero no fue solo eso lo aterrador, ya que segundos después, comenzó un infierno que me hizo dar cuenta que esa maldita no vino sola. El alboroto que comenzaron a provocar los animales despertaron a mi padre, quien ya estaba levantado de la cama, cuando yo llegué corriendo a su habitación para decirle que las brujas estaban afuera. Para nuestra mala fortuna, en ese entonces no teníamos fusil alguno, por lo que tomamos los machetes que guardábamos en la sala y salimos demasiados molestos a defender nuestra propiedad. Cuando estuvimos afuera contemplamos un escenario aterrador. Las brujas convertidas en esas aves monstruosas agredían a los animales del corral a su antojo. A medida de que corríamos hacia ellas, descubrimos por qué los perros no nos habían alertado de su presencia, ya que los vimos tirados y sin aliento. Ellas habían venido a causar el mal. De eso nos convencimos cuando veíamos cómo las malditas acababan con los animales pequeños del corral, y nosotros mucho no podíamos hacer para evitarlo, porque cuando intentábamos dar un golpe con el machete alguna, ésta levantaba vuelo para evadirnos. Comprendí entonces que su maldad no tenía límites, cuando contemplaba horrorizado cómo algunas metían sus garras en la carne, y mientras echaban a volar, las arrojaban sobre el techo de la casa, como pretendiendo de esa forma teñirla de un funesto color rojo. Eran 6 las brujas, 2 más de las que vi aquella noche, lo cual indicaba que podían haber más por ahí. Eso me estremecía aún más, y cuando pensábamos que perderíamos a todas las crías, y que nada podría ser peor, una nueva bestia apareció. A diferencia de las otras, esta tenía un cuello carente de plumas, sus patas eran robustas, y colgaba una papada bajo su pico, características propias de un guajolote, pero por su cabeza y ojos similares a los de una anciana, supimos que se trataba de una bruja más. No obstante, esta al parecer vino a poner fin a la agresión, ya que apenas cayó sobre el suelo, comenzó a lanzar un grito que estremeció a todos. Automáticamente las otras brujas suspendieron su crueldad, para inmediatamente volar hacia el monte. El guajolote la siguió, no sin antes permanecer por unos segundos observándonos detenidamente, con una misma mirada de amenaza, misma maldad, misma repugnancia. Esa noche nos sentimos vulnerables, inútiles, en especial yo, pues aunque nadie me dijo nada, yo me sentía culpable por haber invadido aquella noche su ritual funesto.
Mi madre abrazaba a mis hermanos para intentar calmarlos, a la vez que miraba seriamente a mi padre, quien por obvias razones esa noche desistió de su proyecto de abandonar la casa para aceptar aquel trabajo. Una vez más, solo mi abuela se acercó a mí para consolarme minutos después, como si ella conociera lo que sentía, pero eso no me era suficiente. Por otro lado, aquellas desgraciadas brujas regresaron semanas después, y para ello ya estábamos preparados para recibirlas. Habíamos conseguido una decena de perros. Quizás les parezca una exageración, pero se dice que las brujas repudian a estos animales. Ellos mismos nos dieron la alerta cuando comenzaron a ladrar. Rápidamente salimos de la casa, mi padre y yo, aparte de 2 señores vecinos que venían todas las noches por las dudas a asistirnos, cada uno con fusiles cargados de balas trabajadas por un chamán que nos prometió que serían muy efectivas. Y sí, él dijo la verdad, pues cuando les tiramos a esas brujas, que ya habían comenzado a agredir a los animales, uno de los tiros impactó de lleno a una de ellas, logrando que ésta cayera desplomada sobre el suelo. Sin embargo, eso no la acabó. Lanzó un grito desgarrador para luego volver a levantar vuelo y escapar hacia unos árboles que habían cerca. Lo mismo hicieron las otras, y reposando cada una en una rama, comenzaron a maldecirnos con insultos y vulgaridades. Ahí fue cuando hizo aparición otra vez el guajolote, bestial e inmundo como la noche pasada. No obstante, aconteció un hecho que a mí me desconcertó de gran manera, pues esta bruja, luego de mirarnos por unos instantes como lo hizo la primera vez, giró para ponerse de frente y ordenar con furia a las otras brujas que se marcharan. Un frío incomparable me recorrió por completo, pues reconocí esa voz, y luego de que las brujas como así también el guajolote se perdieran en el monte, me di la media vuelta y corrí hacia el interior de la casa, concretamente hacia la habitación de mi abuela. Ella no estaba ahí, y la voz del guajolote sonó como la de ella. Lo único que atiné a hacer fue preguntarle a mi madre qué rayos estaba pasando. Ella calló, solo bajó su mirada y comenzó a llorar. Al salir de nuevo me di cuenta que mi padre y los otros hombres habían salido en persecución de las brujas, por lo que de inmediato emprendí también yo la carrera. En tanto mi madre salía y me pedía a gritos que no lo hiciera. Sentí que mi corazón se detuvo por unos momentos. Cuando llegué a la zona del macabro final, ya era tarde. Mi padre y los hombres rodeaban al guajolote, que mientras daba su último aliento, comenzaba a mutar su cuerpo. Pienso que no hace falta decirles de quién se trataba. Con mi alma partiéndose en pedazos y con mis ojos llorosos, observaba cómo el cuerpo del guajolote terminaba de transformarse en mi abuela. Estaba completamente llena de cortes que sus desalmadas victimarias le habían propinado, y en tanto su preciado líquido hemático se dispersaba sobre el suelo, me prometí a mí mismo que no descansaría en paz hasta buscar y castigar a las condenadas, y me mantuve con ese deseo a pesar de que mi padre luego me contó la espeluznante verdad sobre ella. Según él, la bruja que yo vi perecer esa noche se trataba de una rival obstinada con hacer mal a mi abuela, pero ella fue más poderosa, siendo quien le hizo aquel daño que le causó el fallecimiento a la odiada. Las otras que estaban ahí no hicieron otra cosa que vengarse. Pero como ya se podrán dar una idea, actualmente soy un anciano, y el lugar en donde siempre viví ahora está convertido en un pueblo sobrepoblado. Aún así me gusta ir a los montes a cazar de vez en cuando, no esperando ver a esas brujas, ya que seguramente pasaron al otro mundo desde hace rato. Sin embargo, sí me gustaría volver a toparme con alguna, y a estas les tiraría con mi fusil sin piedad. Pero si ésta tuviera forma de un guajolote, tal vez primero me detenga a meditar un poco antes de actuar. En memoria de mi abuela, quien era una bruja que se convertía en un guajolote sin que yo lo supiera, y tuve que enterarme de la peor manera.